las consideraciones que debemos tener para realizar el subjetivo. Vamos a ver. ¿Alguien tiene algo con qué escribir? Sí. Gracias. Es que la pizarra mañana. Puede que una de estas. ¿Cómo? Que una de estas. ¿Qué es eso? Y el teatro. Daniel Tertos. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, tan lindo! Dígale, puse el profe a chupar. Lo que vos no puedes hacer. Dice, va a lograr algo que usted no puede, puse el profe a chupar. Para que vaya viendo. Hay que modernizarse, eso que iba mal. Le dio más pena a usted que a mí. Cosita. Ok. Ok, dale. Entonces, recordar que vamos a empezar a ver técnicas de subjetivos. Primero van a ser monoculares y en visión lejana. Entonces, todo lo que vamos a empezar a ver en este momento es monocular y en visión lejana. ¿Qué quiere decir? Que vamos a evaluar un ojo primero y después el otro. ¿Eso qué quiere decir? Que salvo contadas excepciones, el ojo que me está siendo evaluado debe estar ocluido. ¿Ok? El ojo que me está siendo evaluado debe estar ocluido. Y vamos a trabajar en visión lejana. Entonces, pues como para no confundirnos y por norma, siempre hacemos primero ojo derecho, ojo izquierdo. Pero si ustedes son zurdos, pueden hacer ojo izquierdo, ojo derecho. La profesora Diana. Estamos hablando, retomamos, que empezamos con el primer método de emboronamiento, de refracción subjetiva, que va a ser monocular, que va a ser en visión lejana, y que entonces, como estamos evaluando un ojo, el ojo que no está siendo usado va a estar ocluido, salvo contadas excepciones. La primera, que el paciente no tenga sino un solo ojo. No sobra decir. Y en el otro ojo, por ejemplo, tengo una prótesis. Se ha visto que ya no salió la prótesis. Se me está dando 20-20. No, 20-20 esa No le prótesis. puedo hacer retinoscopía y es una prótesis. Y hay otro caso que se les voy a contar. Cuando un paciente tenga nistagmus, ¿qué es nistagmus? Cuando un paciente tenga nistagmus, nunca ocluyan a un paciente con nistagmus. ¿Cómo le toma la defensa? Porque corremos el riesgo de que el nistagmus se incremente en el ojo que no está siendo ocluido. Entonces, cuando tenemos un paciente con nistagmus, el ojo contralateral se emborrona con un lente altísimamente positivo para garantizar de que no va a haber bien. Entonces, que le está entrando luz a ese ojo, pero que no está viendo bien. Entonces, por ejemplo, le ponemos un más 10, más 12, más 15 en el ojo que le está siendo evaluado para garantizar que no está alcanzando a ver nada en visión local. ¿Vale? Y eso aplica para todo. Eso aplica para todo. Inclusive para hacer cover test para ese tipo de pacientes, a pesar de que se hace cover test para saber si los ojos están derechos, se utiliza esos oclusores que son translúcidos. ¿Listo? O pueden utilizar ese oclusor con un paciente que tenga nistagmus. Pero ustedes lo ocluyen con oclusor negro
corren el riesgo de que el nistagmus en el ojo que está desocluido se incremente. Ese es un facto, ahí les tiro ese facto, porque no le vayan a embarrar. Ocurre, sí, ocurre con frecuencia, por ejemplo, ¿qué pacientes generalmente tienen nistagmus? Los albinos, los pacientes que, por ejemplo, tienen coroidorretinitis cicatrizal por toxoplasma congénito, generalmente tienen nistagmus. Entonces, les lleva a un paciente que llega a tener una condición de ser un albino, no lo incluyan en el ojo contrario, emborrónenlo con un lente positivo muy alto en el ojo contralateral para que no se vaya a incrementar. Ustedes le ponen el oclusor y el nistagmus se incrementa violentamente. ¿Ya aprendí con algo nuevo? Sí. Ya leí el semestre. Entonces vamos a ver qué definición tenemos del subjetivo por emborronamiento. Este subjetivo por emborronamiento que vamos a ver ahora, lo va a poner en rojo. Aplica para pacientes de defectos refractivos es decir, para pacientes que son miopes puros o hipermétropes puros. Si el paciente tiene estigmatismo, así sea 0,25 o 0,50, no aplica. Aplica para pacientes que son miopes o hipermétropes puros. ¿Listo? Entonces dice, es un método de refracción subjetiva que controla la acomodación. Se conoce también con el nombre de miopización o fogging. Fogging en inglés quiere decir emborronamiento. Entonces, cuando ustedes le hablen de un fogging o de una miopización, estamos hablando de un emborronamiento. ¿Por qué se llama miopización? ¿Por qué creen que se llama miopización? Correcto. Esa es la definición. Porque cuando usted está emborronando a un paciente con lentes positivos, si está partiendo, si el punto de partida del subjetivo es la retinoscopía, se supone que con la retinoscopía usted lo está haciendo emétropo, pero sobre esa emetropía que usted está generando adicional lentes positivos, lo está miopizando, lo está volviendo miope. Por eso cuando el paciente está emborronado, su visión lejana se pone mala y solamente se ve bien en visión próxima, que es una falsa miopía. Estamos creando una falsa miopía, estamos volviendo al paciente miope, por eso se llama miopización. Se logra añadiendo lentes positivas para reducir la agudeza visual de manera intencional. ¿Qué quiere decir? Siempre, y eso tómenlo como norma, ese es otro facto que les voy a tirar ahí. Estamos de facto en facto. Ese es otro facto que les tiro. Siempre que ustedes hagan retinoscopía, lo primero que deben hacer después de hacer la retinoscopía es determinar, verificar, ver con qué agudeza visual queda el paciente y escribirla en la historia clínica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo hice retinoscopía y el paciente me dio -1, agudeza visual, 0,0 o 20, lo que les haya dado. En el otro ojo, y anota. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes no anotan el dato, ustedes no pueden saber si con el valor de esa refracción que acaban de hacer, qué pena, es que estoy cambiando de voz por mi edad, porque ustedes no saben si el paciente mejoró o empeoró con respecto a la visión que él llegó a su consultorio. Su paciente llegó al consultorio con 0,1. Ustedes hicieron retinoscopía y el paciente les quedó con 0,3. Ustedes ya pensando, venga, pero en lugar de mejorar disminuyó la agudeza visual, ¿qué pasó? El paciente llegó con 0,5.
Si pusieron el valor de la retinoscopía y le dio 0,1, mejoró. Hay que ajustarlo un poquito, probablemente con el sujeción vamos a lograr que llegue a 0,0. Pero uno llega y va a hacer refracción. ¿Cuánto le dio la agudeza visual? No, profe, no la anoté. Y la del subjetivo, profe, no lo anoté. ¿Usted cómo sabe si el paciente mejoró, empeoró o quedó igual? ¿Qué parámetro tiene usted para verificar o para tomar una determinación? Porque la retinoscopía del subjetivo le dan a usted los parámetros para tomar la determinación. ¿Y qué determinación es la que usted va a tomar al final? ¿Qué va a hacer con este paciente? ¿Le voy a mandar gafas? ¿No le voy a mandar gafas? ¿Le voy a mandar lentes de contacto? ¿Lo voy a remitir a oftalmología? ¿Le voy a remitir a terapia visual? ¿Le voy a mandar gafas y lo remito a terapia visual? ¿Le voy a hacer cicloplegia? Todo eso es importante. Por eso lo primero que ustedes hacen es tomar agudeza visual con el valor de la refracción. Y como ya tuvieron un valor de agudeza visual, cuando le agregamos lentes positivos, estamos miopizando, o sea, disminuyendo de manera intencional. O sea, yo sé que lo estoy poniendo a ver bien. ¿Para qué lo miopizo? Para evitar que el paciente acomode, para controlar de mejor manera la acomodación. Porque un miope en visión lejana no acomoda, porque si llegase a acomodar, por el contrario se hace mucho más miope y verá cada uno de los. Por tanto, lo que le estoy obligando es a relajar la mayor cantidad de acomodación posible. Por eso hago esto. Ahora, yo lo puedo usar en miopes, en hipermétropes, pero es supremamente importante tenerlo en cuenta en hipermétropes del tipo facultativo. Una pregunta. Dime. De momento de colocar tanto positivo a un paciente no se le afecta nada. ¿No sé qué? No se afecta pues el resultado final. No, porque ya vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que los pacientes hipermétropes y sobre todo los hipermétropes facultativos, personas jóvenes, así como Jefferson, personas jóvenes y que son hipermétropes facultativos, debemos tener muchísimo cuidado, porque son los que más rechazan la técnica. ¿Por qué? Porque usted como hipermétrope está acostumbrado a acomodar de manera permanente. Desde que abre los ojos se está acomodando por intentar ver claro en visión. Por tanto, para ellos es muy difícil relajar su acomodación. Entonces debemos hacer a veces algún procedimiento especial. Entonces el control de la acomodación generalmente lo hacemos por dos mecanismos. El primero es el más elemental, que es a través de lentes positivos, y es el que hacemos cuando llevamos a cabo el subjetivo. Entonces, si yo quiero controlar la acomodación de un paciente, relajarla en la mayor cantidad posible, ¿yo qué debo hacer? Emborronar la visión lejana, miopizarlo en el dispositivo. Pero resulta que el paciente tiene una alteración de carácter acomodativo bastante fuerte, bastante violenta, bastante difícil. El método más radical para controlar la acomodación, dado el caso, sería la cicloplegia. En casos en los cuales la función no responde de manera adecuada y se hace de difícil manejo, lo cual impide determinar con certeza el valor de la refracción objetiva del paciente. Mire lo que yo estoy diciendo. Y esto es, acá tenemos que hacer un paréntesis grandísimo. Tenemos que hacer un paréntesis grandísimo. Si usted es un paciente con una hipermetropía facultativa o una hipercorrección negativa que se va a convertir en hipermetropía facultativo falso, y usted no responde adecuadamente a los lentes positivos, es probable que usted no pueda determinar de buena manera
el valor de la refracción objetiva. Si usted no ha podido determinar de manera adecuada la refracción objetiva de ese paciente, ningún método subjetivo le va a servir. Ninguno. Y va a empezar a voltear y le intenta hacer emborronamiento y no le da, y le intenta hacer emborronamiento ideal y no le da, y le intenta hacer cilindro cruzado de Jackson y no le da, y le intenta hacer refracción meridional y no da. ¿Por qué? Porque inclusive usted le hace retinoscopía cuando los pacientes tienen un problema acomodativo significativamente marcado, y son los pacientes que nos hacen eso que nosotros llamamos sombras variables. ¿Y qué son sombras variables? Usted, aparte de todo. Bueno, ¿sí o no? Entonces, son esos pacientes que uno está haciendo retinoscopía y le dio negativo, y empieza a ponerle negativo y las sombras se le voltearon y son altamente positivas, y empieza a pasar los defectos. Y tienen, los pacientes que tienen problemas acomodativos tienen una característica que, si ustedes la saben explorar en la anamnesis, se ve representada en un síntoma que es súper importante que ustedes tengan presente. Visión fluctuante. ¿Qué quiere decir visión fluctuante? Que a ratos ve bien y a ratos ve mal. Vea, yo me levanto y veo re bien, yo me pongo a leer y empiezo a ver mal, me empieza a doler la cabeza, me dan ganas de vomitar, duermo, descanso, me bien, y al rato estoy viendo bien, al rato estoy viendo mal. Eso es visión fluctuante. Y hay un signo, porque esto es un síntoma. Hay un signo que es, yo se lo repito, y cuando les pasa, yo les digo, ¿se acuerdan que yo les hablaba de esto? Hay un signo que es muy característico. El paciente llega a consulta y en la anamnesis se le pregunta, generalmente son hipermétropes facultativos con problemas acomodativos en visión lejana, muy incómodos. Dicen, yo veo borroso, y eso ocurre todos los días. Ojo pues con lo que voy a relacionar con borroso. Eso quiere decir agudeza visual habitual sin corrección en visión lejana, ¿sí o no? ¿Cierto? Agudeza visual, esto es una H. Agudeza visual habitual sin corrección en visión lejana. Y ustedes los examinan y le dicen, yo vengo a consulta porque veo borroso. Y usted toma la agudeza visual y le da menos 0,1. Menos 0,1 ¿a cuánto equivale en Snellen? A 20/15. Y usted piensa para sí mismo y se dice, minísimo, ¿cómo así que veo mal? Y la agudeza visual en visión lejana es menos 0,1. Porque esta persona seguramente está haciendo visión fluctuante. No se vaya que esto se mejor. Ya viene. Se vaya a chupar. Pasamos de pisar a chupar. No. Todo el melón de genera. Y eso que es la miga, parce. Entonces, si usted no tiene un valor adecuado de retinoscopía que tenga relación directa con la agudeza visual de ese paciente,
no haga subjetivo, porque ninguno le va a dar bien, ninguno. Entonces, cuando usted tiene ese problema, haga esto: cicloplegia. ¿Tiene claro cómo es el protocolo para hacer una refracción bajo cicloplegia? ¿Usted sabe hacer refracción bajo cicloplegia? La verdad, porque la energía no es. No. Usted sabe. No es que ha visto. ¿Usted sabe cómo se hace? No se ha visto. Porque usted puede haber visto cómo le meten un repaso a otro, pero nunca lo ha hecho, pero no sabe cómo se hace. No. ¿Tú sabes cómo se hace? Si en la vida no sabes cómo se hace. Eso es como Dios, es personas distintas. ¿Tú sabes cómo se hace? No, no sé cómo se hace. Laura, ¿tú sabes cómo se hace la refracción bajo cicloplegia? He visto. Milenio. Sí, ¿no? ¿Sabes hacer refracción bajo No, me cicloplegia? gustaría. No sabes. ¿Sabes hacer refracción bajo cicloplegia? ¿Sabes? Pues yo creo que lo mismo que Entonces, la refracción normal. vea, Porque las gotas, teóricamente sería igual. Voy por un pañito para limpiar. acá, profe, ¿se van a- ¿Qué quiere decir? Si quiere, si no. Quiere salir corriendo y no se quiero huir. No se vaya que se compone, tranquilo. Acá ya tenemos de todo. Gracias, ¿cómo le sale Liliana. que sí? Oiga, ustedes también de representantes. Sí, Dios. Pero no la dejamos ir. Pero no la quiere delegar. ¿Quién era el representante de ustedes antes? No, Ella. toda la vida siempre. Isabela Rodríguez. Isabela, pero ¿hace cuánto lo quería? No, qué pesar. Del primer semestre quedó. Ayer me la encontré, yo, venga, es que usted está viniendo a la universidad. Yo no me llegaba a clase. Ay, parce, esta mañana tuve clase con la niña que salió el viernes de clase. ¿Usted cómo va a hacer eso? ¿Usted cómo me va a decir eso delante de todo el mundo? ¿Qué pega con mis amigos? Y fuera de eso llegó tarde a clase. La que dijo que no era acá, que está equivocada de salón. Es que creo que sí. Está como de Siempre era con mis amigos. Y fuera de eso llega tarde a clase. Su rollo no es que usted está cómoda de vivienda. Ella es el LAC. Ahorita vamos a ver qué es el LAC. Ok. Se supone que esto hace parte del proceso de retinoscopía, entonces yo supondría, pero a veces uno supone mal. Entonces, para hacer refracción bajo cicloplegia, primero que todo hay que hacer una perfecta anamnesis. ¿Por qué? Porque hay que verificar que el paciente no presente contraindicaciones para el fármaco que vamos a utilizar. Hay muchos fármacos, pero nosotros lo que queremos producir en el paciente es una cosa que se llama cicloplegia, que es la cicloplegia, la parálisis de la acomodación. Ok, como la acomodación, la convergencia y la miosis son una triada, generalmente cuando producimos parálisis de acomodación, o sea, cicloplegia, de manera sinérgica o simultánea se presenta midriasis pupilar. Entonces, hay fármacos que por sí solos generan midriasis sin producir cicloplegia. Ojo pues, hay fármacos que generan midriasis
sin producir una buena cicloplegia. Por ejemplo, la tropicamida. La tropicamida comercialmente se conoce con el nombre de midriasil. El midriasil, la tropicamida, produce una muy buena midriasis sin producir mucha cicloplegia. La fenilefrina produce muy buena midriasis sin producir muy buena cicloplegia. Por eso los oftalmólogos, cuando los pacientes van a consulta en oftalmología, les aplican un cóctel molotov ahí les aplican tropicamida, o sea, midriasil combinada con fenilefrina, y esos pacientes en 15 minutos están redilatadas la pupila, y entonces el oftalmólogo hace evaluación de la periferia de la retina con el oftalmoscopio directo y lo revisa súper bien. Y a las 2 horas, 3 horas, 4 horas el paciente está ya listo otra vez con su función recuperada. Pero la acomodación no está bien controlada. Nosotros utilizamos ciclopentolato al 0,5 o al 1%. Ciclopentolato. El ciclopentolato actúa sobre el músculo liso, y el músculo liso generalmente es de carácter involuntario, porque el único músculo que es de carácter voluntario es el músculo estriado. Por tanto, tiene efecto directo sobre el corazón, la frecuencia cardiorrespiratoria, etcétera, etcétera. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen antecedentes, por ejemplo, de problemas respiratorios, los pacientes asmáticos, los pacientes con alteraciones cardiorrespiratorias, usted lo pregunta acá, no se les debe aplicar ciclopentolato, porque pacientes se le panfilean en el consultorio, le dan paro cardiorrespiratorio, el consultorio se le puede morir. Usted como optómetra puede matar a un paciente, sí, tiene un antecedente cardíaco, le aplica ciclopentolato y se le murió en el consultorio. Por eso es que les piden BLS al próximo, para que si el paciente le paniquea, porque el paciente puede no saberlo y le puede generar una reacción, o le puede hacer una reacción anafiláctica. Asmáticos y cardíacos. Y los pacientes que tienen trisomía del par 21, ¿qué significa trisomía del par 21? Síndrome de Down. Generalmente esos pacientes en su gran mayoría cursan con alteraciones de tipo cardíaco. La trisomía que tiene. Entonces ustedes tienen un paciente, como el niño no se queda quieto y venga le aplicado y eso que ya. Ahí quedó, sí, Y el paciente se le muere. Dime. Tampoco, porque le puede desencadenar un glaucoma de ángulo cerrado tipo agudo, como estrecharlo. A mí no me pueden dilatar pupila porque tengo una pequeña excavación aquí. No, pero muy pequeño, muy estrecho el ángulo para regular. Es el ángulo como Entonces, mi amiga me quiere entonces hacer como la- ustedes ya saben, le hacen Vangelic, ¿cierto? ¿Y qué valor tiene que tener el Vangelic normal? 03, 04. 3 o 4, ¿sí? O 3. ¿Cuánto es el valor normal de Vangelic? Pues en el que eran con 3 y 4, no hay problema. 3 y 4. Si no tienen 3 y 4 y consideran que y ustedes no tienen lámpara de Diure, no le pueden hacer Vangelic al paciente. Así le tocaba resolver a uno cuando estaba más chiquito. Hay una forma que uno puede determinar si la cámara anterior de un paciente es estrecha o profunda. Con la banda. ¿Con qué? Produciendo la banda. No. Ustedes toman
un transiluminador, lo encienden y lo colocan de manera totalmente tangencial a la córnea de su paciente. Y si la cámara es amplia o normal, la luz va a iluminar todo el iris de lado a lado. Pero cuando no es así, cuando es pálida o muy estrecha, al lado contrario donde está iluminando no se alcanza a llegar la luz porque está tan estrecha que la luz no alcanza a pasar hasta el otro lado. Y eso les da una idea clara. Después lo pueden corroborar con papel y funciona así. Otro faro. Es una clase de puros faros. Profe, pacientes que tengan diabetes, No hay problema. no hay problema. Pero entonces, anamnesis, entonces decidimos que vamos a usar ciclopentolato y el paciente aplica. Y el paciente aplica y todo el cuerpo. Entonces, si el paciente es de ojos claros, ¿quién ve acá de ojos claros? De ojos verdes, azules. Pero mira el profe. Bueno, por ejemplo, acá, Es gringo. Dila. Si tenemos un paciente que generalmente tiene ojos de color verde, ojos de color azul, u ojos color miel que tienen menor cantidad de pigmento, entonces generalmente ellos responden muy fácil. Entonces, usted ya determinó que efectivamente le puede hacer la cicloplegia al paciente, que no va a correr riesgos, que no hay ningún antecedente. Ahora el paciente no sabe y nadie sabe, el paciente se la que usted le aplicó las gotas y se murió. De malas. No, pero le digo, Ahí no se lo cobran acá. Ahí no nos lo cobran. por eso les digo que a ustedes, por eso es que deben aprender a hacer BLS, porque si el paciente se paniquea y ustedes no salen corriendo, ustedes Se maniquean los dos. Oiga, antes de aplicar el ciclopentolato, ¿usted qué fue? claro, tiene que firmar un consentimiento informado. Y si es menor de edad, pues lo firma la persona con la que viene. Dale boca. Pero todo el mundo, inclusive el adulto, tiene que firmar un consentimiento. Ustedes no pueden hacer nada sin que el paciente le firme un consentimiento. Entonces utilizamos el ciclopentolato y el protocolo dice aplicar una gota en cada ojo para evitar que el paciente digiera el medicamento, porque ustedes saben que el aparato lagrimal tiene una anatomía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se evapora el aire? En primera instancia sale por los puntos lagrimales superiores e inferiores, va al saco y ahí va al conducto lacrimonasal. ¿Dónde drena el conducto lacrimonasal? Ahí mismo, en el meato medio. Y ese meato medio está comunicado con la garganta. Por eso es que ustedes se aplican un medicamento tópico y para los 4 o 5 minutos están notando el sabor. Entonces, para evitar que el paciente haga una deglución, entonces sencillamente ustedes oprimen el saco y el exceso lo absorben. Entonces lo oprimen, siempre, recuerden que uno siempre debe administrar el fármaco en el canto externo para que cumpla y por cierre el zipper de los párpados, la gota vaya hacia la carúncula y ustedes ahí entonces, aprietan acá y listo. Eso no arde, arde como eso arde hartísimo. Por eso es que los niños lloran, por eso es que los niños lloran, por eso es que los niños lloran. ¿Y saben qué es lo más tenaz? Que le dicen, deje el ojo cerrado. No sea flojo, papicho. Tómele un dulcecito. Entonces le dan un dulcecito y él chupa. Entonces, aplica el medicamento, una gota. A los 5 minutos,
usted verifica el efecto del medicamento. ¿Y cómo verifica? No, estoy diciendo el segundo paso. Haciéndole la refracción. A los 5 minutos no haciendo la refracción, no. Se ilumina. Pone una fuente luminosa. Si está haciendo efecto, la pupila ya se ha empezado a dilatar y responde de manera más restringida. Si no está haciendo efecto todavía, porque por ejemplo tiene los ojos bastante oscuros, entonces hay que utilizar una segunda dosis. Profe, ¿hasta Segunda cuántas dosis. dosis se puede? Profe. Una segunda dosis. Y ya después de la segunda dosis sí espera. ¿Cuánto espera? Mínimo 45 minutos. Mínimo 45 minutos. Ok, aplica los 45 minutos después de haber aplicado los 5 minutos de la segunda dosis. Verifica. ¿Cómo sabe que el medicamento hizo efecto? El otro día una persona dijo, pues usted lo pone a leer y si no alcanza a leer como la acomodación está neutralizada, el paciente no lee. Y si el paciente es miope, alcanza a leer bien. Ha ocurrido. Y le siguen aplicando medicamentos y él sigue, no le hace efecto. No, marica, es miope. ¿Cuál es la reacción esperada? Que al aplicarle una fuente luminosa potente como el transiluminador no haya midriasis ni ninguna respuesta. Porque al principio intenta contraerse, pero no puede porque el medicamento ya está. Ahí ya sabemos que el paciente está totalmente neutralizado y el paciente va a estar viendo borroso y fuera de eso va a estar deslumbrado. ¿Cuántas veces puede aplicar? No, Solo sí, ya más de 2 es un crimen. Ok, entonces ya estando ahí, por a los 50 minutos, hacemos la retinoscopía. ¿Cómo hace la retinoscopía? Hace una retinoscopía absolutamente normal. Entonces el paciente mira al frente, hace la retinoscopía y le compensa el valor de la distancia o el valor del RL, o yo lo hice esfera por esfera, compensa el valor normal. Pero de manera adicional, y así se lo van a decir sus otros docentes, porque nosotros hicimos un acuerdo entre todos, le va a compensar de manera adicional un más 0,50 dioptrías correspondientes ¿a qué? Al tono del músculo ciliar. Al tono del músculo ciliar. Entonces voy a hacer un ejemplo con números. Entonces yo hago refracción. Apliqué, quedó dilatado, las sombras aparentemente se verían ver más fácil y más bonitas. Eso es relativo, a veces se ven más feas. Después vemos por qué. Y al hacerle la retinoscopía, por ejemplo, en el ojo derecho, o pues, yo puse frente al ojo derecho un lente de +2 y el paciente me quedó neutralizado. Solo puse un lente de +2. Solo puse un lente de +2 y el paciente me quedó neutralizado. ¿Cuál es el defecto refractivo del paciente? No, estoy hasta acá. Mire, lo estoy preguntando.
¿Cuánto es el defecto refractivo del paciente ahí? Es neutro, porque solo puse un lente de +2. ¿Cuánto tengo que compensar? 2, ¿sí o no? Las compensaciones algebraicamente son de valor negativo, ¿cierto? ¿Sí o no? Que diga que no, dígame por qué no entiendo. El valor neutro. En teoría el valor es neutro. Pero le tengo que compensar un 0,50 y las neutralizaciones, las compensaciones son de qué valor? Negativo. Entonces este sería el grosso y el neto sería ¿alguien no entendió? Entonces este sería el valor de la refracción bajo cicloplegia de ese paciente, menos 0,50 esfera. Hacer otro ejemplo. Yo apliqué cicloplegia a un paciente y compensé con un lente de menos 1,25 esférico, sin poner nada más delante del ojo de él, sin poner nada más delante del ojo de él. ¿Cuánto es el valor de la refracción de ese paciente? Ok, porque compenso 2. 5 más 0, 5, 2 más 5, 2, menos 3,25. ¿Sí o no? Sí. Pero este sería el grosso, pero debo compensar ¿cuál sería el valor que yo le daría a esa retinoscopía? Menos 3,75. ¿Me hago entender? ¿Seguro? ¿Claro como el agua del río Cauca en la Virginia o como un vasito de agua? O pues, esto es un examen adicional. Por tanto, después de este valor, yo no puedo hacerle subjetivo al paciente porque él no está en condiciones adecuadas. Tendría que esperar a que el efecto del fármaco haya terminado. ¿Cuánto es el efecto del fármaco en condiciones normales? O sea, si el paciente no es susceptible o sensible al fármaco, entre 8 y 12 horas. De 8 a 12 horas. De 8 a 12 horas. Habitualmente. Pero si usted es sensible, acá hemos tenido estudiantes que les ha durado 24 o 48 horas el efecto del fármaco. ¿Le dura 2 días? A ver, si podemos volver a hacer otro ejemplo, por Sí, favor. profe, yo tengo una pregunta. Claro, debemos compensar con un más 0,50. No, compensamos más del eso 50, depende del ¿no? músculo Las que tenga. compensaciones son negativas desde el punto de vista algebraico. Por eso cuando usted compensa en retinoscopía con un lente de +2, ¿qué hace? Quitarlo. O sea, le está restando. Y acá la compensación es exactamente igual. O sea que la compensación final es 2,50. No porque esté trabajando a 40 centímetros, sino porque compensa 2 de la distancia y 50 que hacen referencia a el tono del músculo O cerebral. sea, actúa lo mismo, actúa negativo. Las compensaciones son negativas. Mire, cuando usted hace retinoscopía, usted pone un lente de +2, ¿sí o no? Sí. Ok. Entonces usted puso un RL de +2. Y encima del RL de +2 puso un lente de
1.25. ¿Cuánto es la retinoscopía de ese paciente? No, de este paciente estoy hablando de retinoscopía. Más 1.25, porque lo único que quita es esto. Yo no estoy hablando de cicloplegia, estoy hablando de retinoscopía en condiciones actuales. Usted tiene un RL más 2. Entonces llega con el paciente y le pone la montura de pruebas y encima de la prueba le puso un más 2 en cada ojo. Y encima del más 2 puso más 1.25 y neutralizó, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es el valor del defecto de ese paciente? Más 1.25 porque le quitó el 2. Pero acá aparte del 2 le quita un 0.50. Entonces si acá le hubiera hecho cicloplegia, le tendría que quitar 0.75 más 0.75. Perdón, porque las compensaciones son negativas desde el punto de vista algebraico. ¿Sí? Sí. ¿Me hago entender? Sí. ¿Seguro? Entonces, con el valor que me dio al hacer la refracción bajo cicloplegia, cuando haya pasado el efecto del fármaco, ya puedo empezar a hacer el subjetivo por emborronamiento, no antes. Porque si yo no tengo el valor exacto o muy cercano al valor de la refracción del paciente, ningún método de refracción subjetiva me va a servir. Porque la acomodación va a estar siempre en juego y me va a impedir ver con claridad el estado real del paciente. Por eso es que normalmente los mandan al otro día, que vayan al otro día. Claro. Si ya ha pasado el efecto, dígame. Comandante. Sí, como vi que levantó la mano. Se estaba desperezando. Profe, ¿y pacientes con congelación, por ejemplo, subjetivo? Eso es otra historia porque la mala visión no es como consecuencia de la acomodación ni nada. Y para este caso tenemos un caso de un astigmatismo irregular que ya es otra historia. Ahí sí ya es otra cosa totalmente diferente y hay que hacerle refracción probablemente con algo adicional. Con un lente, entonces ya se hace sobre refracción, sobre diferente. Porque cuando se tiene un paciente con queratocono, usted lo que está haciendo, primero, el paciente en condiciones habituales generalmente tiene un astigmatismo de carácter irregular. ¿Qué es un astigmatismo irregular? Sí, tú. ¿No se acuerdan? Los meridianos No están separados con 90 grados. Que los meridianos no son perpendiculares entre sí. Por eso inclusive el valor de la queratometría en el queratómetro de Helmholtz que utilizamos ahí no se puede hacer. Tocaría en uno que se pueda tomar meridiano por meridiano y no se podría hacer. Entonces ya las cosas son diferentes. Ok. Entonces ya vimos refracción bajo, ¿qué son? 3 y 4. 3 y 10. 3 y 10. 3 y 15. 3 y 15. 3 y 15. Pues vamos a dejar por hoy ahí. Estoy recansado de la verdad. Sí, se está. Profe,